Un saludo para todos de parte de Shadow F. El día de hoy vamos a ver lo que vendrían a ser los histogramas. Vamos a tocar lo que es un histograma de mano de obra, de equipos y de personal indirecto. Esto nos va a servir para algunos entregables más adelante, y también el histograma es un entregable que se da al inicio del proyecto, donde se tiene una estimación de la cantidad de personal y de equipos que podemos o vamos a necesitar durante el proyecto. Sobre el tema de la mano de obra, vamos a desarrollar esto de dos modos. En el primero vamos a utilizar los recursos cargados en el cronograma, como se explicó en el video de calendario valorizado, donde se cargaban las HSHs al cronograma, y esas HSHs las vamos a exportar del project. Ok, vamos aquí a uso de tareas, y aquí yo ya he cargado una cantidad de HSHs. Ok, estas HSHs las vamos a copiar y vamos a ir al Excel, digamos, las vamos a copiar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como dice aquí el ejemplo, para hallar la mano de obra necesito la cantidad de horas que se han trabajado en este periodo. El periodo puede estar expresado en días, semanas o meses de acuerdo a nuestra conveniencia. Vamos a dividirlo entre el número de turnos por día, de acuerdo a lo que hemos también considerado en el cronograma, el calendario de trabajo. Vamos a dividirlo entre la jornada, si es 8 o 10 horas o 9 horas por día, como hayamos considerado, y vamos a multiplicarlo por el periodo. ¿Ok? En este caso lo que yo he hecho vendría a ser, hemos redondeado a superior, sin decimales, la cantidad de horas del periodo entre, sería aquí, vamos a ponerlo así, 1, que sería el turno. La jornada dura 8 y estamos considerando 48 horas a la semana, por eso lo he puesto así y me da el mismo resultado. Esta fórmula la puedo copiar aquí. Ok, entonces ¿qué más hacemos? Una vez que ya tenemos esas cantidades, simplemente vamos aquí a insertar, vamos a barras y ya podemos generar el histograma. ¿Ok? Esto sería solamente a nivel de mano de obra, sin considerar las categorías. ¿Cómo haríamos para obtener las categorías de personal? Del mismo modo, en el momento que tenemos los recursos en el MS Project, por ejemplo en hoja de recursos, yo he unificado todo lo que es las HSHs en trabajo, para así poder utilizar lo que son las fórmulas de valor ganado que hemos visto en el canal. Pero si es que también quisieran separar las HSHs por categoría, cargarían el recurso, por ejemplo, de operario, luego tendrían el oficial y luego tendrían el peón. Entonces irían cargando partida por partida la cantidad de HSHs que corresponden al metrado. ¿Ok? Esto sería el primer modo para hallar el histograma de mano de obra. Esto sería más útil en el caso de proyectos grandes, donde tenemos 500 o 300 o 400 actividades, donde no podemos realizar lo segundo. En el segundo método lo que vamos a ver vendría a ser, de acuerdo a lo que les expliqué en otros videos ya, las HSHs se encuentran en el análisis de precios unitarios de cada partida. Y también se puede definir las cuadrillas por actividad, dependiendo de nuestro conocimiento de lo que es el proceso constructivo. ¿Ok? Entonces en este método un poco más operativo, donde no se simplifica mucho el tema, lo que vamos a hacer es elegir las partidas que probablemente sean pocas, y de acuerdo a la cantidad de metrados vamos a fijar una cantidad de cuadrillas para establecer la duración. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Si nos dice que el avance el rendimiento diario de un operario y un peón para hacer el asentado de ladrillos es de 6 metros cuadrados, lo que yo he puesto es asignar 2 cuadrillas, 2 operarios y 2 peones, y me da 12 metros cuadrados por día. Esos 12 metros cuadrados por día se convertirían en 7 días, dividiendo entre los metrados. ¿Ok? Y así iríamos haciendo por cada actividad, de acuerdo al tipo de actividad que sea. Y de ese modo iríamos sumando la cantidad de personal. Y aquí estoy considerando un más 1 porque
se asume que va a haber un capataz. Entonces, en esta primera opción, lo que hacemos es exportar el recurso de HSH del cronograma. Dividimos esto entre el número de turnos por día, cuánto dura la jornada y el periodo, la cantidad de días que comprenden estas horas en este periodo. Por ejemplo, aquí está en semanas. En esta semana 2500 horas y me da que tengo 53 personas. Y como saben, conforme avanza la obra se va alcanzando los picos de personal y mientras va terminando se van reduciendo. En el segundo modo lo que haríamos es definir las partidas que queremos para hallar el histograma. Usamos el análisis de precio unitario o nuestro conocimiento de las cuadrillas y los rendimientos para asignar cuadrillas por cada partida y luego vamos sumando por categorías el personal para hallar el parcial o el total de cada semana. Esto sería para lo que es mano de obra. Ahora vamos a pasar a lo que es equipos. En el caso de equipos, lo he trabajado de otro modo que es más simple, porque normalmente los equipos pueden tener muchas horas muertas, horas de standby, mientras esperan que se libere su frente de trabajo. Entonces lo que hemos hecho aquí es, por ejemplo, estoy utilizando el proyecto que vengo desarrollando, que es la construcción de túneles, para hacer un histograma de equipos en base a las fases del proyecto. Tendríamos que hay una primera fase donde se hace el sostenimiento de los portales, que son los taludes en los cuales va a iniciar el túnel. Normalmente se generan banquetas, se hacen cortes al talud, se va fortificando con lo que es una malla electrosoldada, pernos y también lo que es el concreto lanzado. Y una vez que se termina esta etapa, se puede pasar a lo que es la construcción del túnel, que tiene una primera etapa de excavación propiamente, y en una última vendría a ser ya las obras civiles, las obras de instrumentación o las obras en lo que es el piso. Hay que rellenar, hay que compactar, hay que hacer drenajes, ese tipo de obras. Como este tipo de obras generan una gran cantidad de movimiento de tierras, es usual que se tenga que hacer un botadero, en el cual se va a ir afirmando y compactando y desplazando el material de relleno, el material que sobra. Y también vamos a tener equipos que se van a encargar de la operación de la obra, ¿ok? Entonces lo que he hecho es hacer mi lista de equipos que voy a necesitar de acuerdo a las fases. Por ejemplo, yo sé que para hacer el sostenimiento de portales voy a necesitar 2 excavadoras porque hay 2 frentes, 4 volquetes, 2 rock drill que son unos equipos especializados, telehandler que son unos camiones que tienen unas canastillas para que el personal pueda hacer la instalación de la malla electrosoldada, por ejemplo, y una planta de concreto para el tema del lanzado del mixer. Aquí, por ejemplo, estaría faltando que 02 mixer. Ok, me había olvidado de ponerlo en la lista, pero se va a usar esos mixer. Y así vamos a ir poniendo de acuerdo a la necesidad de la obra. Ok, aquí son 4 mixers. Del mismo modo, para la construcción del túnel, trabajando a 2 frentes, tendríamos por ejemplo 2 excavadoras, 4 volquetes, 2 volquetes recortados que son unos volquetes de menor altitud para trabajos en túneles, el jumbo que vendría a ser un equipo que se encarga de hacer las perforaciones para el explosivo, para hacer los pernos y demás, los scoop que son como unos camioncitos pequeños que tienen una pala hacia adelante, también de tamaño pequeño para trabajar en túneles, los mixer, una planta de concreto y los telehandler. Aquí estaría faltando lo que es el hurón. El hurón vendría a ser un equipo que se parece a un mixer, pero es de menor tamaño, también para trabajos en túnel. Vamos a poner aquí H, hurón. Y ahora vamos a poner 2, 2, 2, de acuerdo al tiempo que se utilice. ¿Ok? Para la administración de botaderos haría falta un tractor sobre orugas, un D8, y una retroexcavadora. Y para la operación de la obra
¿A qué me refiero esto? Hay equipos que no se encargan propiamente de construir, sino de facilitar algunos aspectos de la obra, como puede ser el camión grúa para el traslado de materiales entre los frentes, o cargar ciertos materiales, desplazarlos en el mismo frente. El rock drill no va, por ejemplo, aquí. El montacarga, que vendría a ser, lo conocen también como patito, es un equipo que sirve para desplazar materiales en los almacenes. Las cisternas de agua, siempre es bueno, siempre se va a utilizar agua en los proyectos. Camiones lubricadores para el mantenimiento de los equipos y una cisterna de combustible para el abastecimiento de combustible en los diferentes frentes de trabajo. De este modo vamos sumando los equipos que se necesitan por fase, los colocamos aquí, luego tenemos un subtotal y de ese modo ya podemos hallar nuestro histograma de equipos. Pasa algo parecido para lo que es el personal indirecto. Nos referimos al personal que tampoco se encuentra dedicado exclusivamente a la construcción o no trabaja en la construcción, sino que se encarga más de todo el supervisar o facilitar algunos aspectos. Aquí lo que he hecho es hacer la estructura del organigrama de una obra y los cargos que existen por cada uno de estas áreas, que sería la gerencia del proyecto, el área de producción, el área de calidad, el área de administración, el área de SOMA, control de proyectos y el área de ingeniería. Pueden existir también otras áreas, pero no se han tomado en cuenta para este ejemplo. De ese mismo modo, usando las fases que ya hemos definido, también podemos ver la necesidad de personal. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos hallado 3 histogramas: el de mano de obra, el costo directo, la de personal indirecto y el histograma de equipos. Entonces tendríamos aquí que esto sería la mano de obra más el personal indirecto, nos da la cantidad total de personal que se necesita en el proyecto. Ahora, ¿para qué nos importa esto? Para muchos temas relacionados con por ejemplo, si trabajas tú en una obra que está en un campamento minero, el owner o el cliente va a tener una necesidad de programar y distribuir las camas en el campamento, ya que tú eres uno más entre una cantidad considerable de contratistas. Entonces necesita que cada contratista le provea de estos histogramas para así ellos hacer una proyección de disponibilidad de campamentos, ya que también consideremos que nosotros somos un proyecto. Digamos que si viéramos este proyecto de aquí, normalmente lo que hemos hecho nosotros es trabajar en un proyecto, ¿no? Que sería el proyecto 1, digamos, que tiene tarea un componente 1, tiene un componente 2 y así sucesivamente tiene varios componentes. Pero en el caso de una mina, por ejemplo, sería el proyecto vendría a ser la mina y nuestro proyecto, o sea, la construcción de los túneles, sería un proyecto del proyecto total, que es la mina, que vendría a ser ya un portafolio, ¿no? Un portafolio le podríamos decir. ¿En qué consiste? En un cronograma maestro en el cual existe la duración de diferentes cronogramas. Entonces aquí tendríamos lo que es el histograma del proyecto en base al total de personas. Ahora, también tendríamos, esto sería el total planificado, y podríamos también presentar lo que es por ejemplo, el real. ¿Okay? ¿Cuántas personas realmente hemos llevado al proyecto? ¿Okay? Entonces aquí, diseño, seleccionar datos, agregar serie, y seleccionamos esta parte de aquí, aceptar. Entonces aquí ya tendríamos esto de aquí. Vamos a y esta de aquí vamos a cambiarla. Algo así. Entonces lo que tendríamos, esto es el total
planificado y ese es el total real. Ahora dirán, ¿para qué me sirve a mí presentar esta data? O sea, de la cantidad real de personal versus la cantidad planificada versus la cantidad real. ¿De qué sirve esta información? Existe esta información, por ejemplo, para sustentar que el cliente no nos ha liberado una zona. Entonces, oye, ¿por qué no estás teniendo la cantidad que me prometiste de personal? Resulta de que la zona que me prometiste liberar para yo empezar mis trabajos en tal fecha, en el mes 3, no se ha liberado hasta la fecha, por lo cual yo no puedo movilizar a mi personal hacia el frente de trabajo. Entonces vamos generando lo que vendría a ser en referencias y documentos que más adelante nos pueden servir para hacer lo que son los reclamos o solicitudes de cambio, o también para sustentar los atrasos en el cronograma o en la ejecución. Ya que les he dicho muchas veces esto, pero es que tiene que haber trazabilidad entre los diferentes documentos de un proyecto. Aquí, por ejemplo, estas HSHs tienen que nacer ¿de qué? Aquí lo tenemos. Yo por cada actividad que he presupuestado he considerado una cantidad de HSHs por actividad. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo tengo 2.1. ¿Ok? 2.1 HHs es lo que me pide esa actividad. Entonces, si yo tuviera 1500 metros cuadrados de muro de ladrillo, yo tendría 1500 por 2.1. Aquí ya tengo 3150 HSHs que deberían estar cargadas en el cronograma. En el cronograma se puede partir las actividades de diferentes modos, pero el total de HSHs cargadas en el cronograma debería ser de 3150. Del mismo modo aquí, por ejemplo, tendremos que hay 1.6 HSHs en el análisis de precio unitario. Entonces, si yo tengo 3000 metros cuadrados de pintura a óleo en mate en muros, lo que yo debería tener cargado en mi cronograma es igual a 3000 por 1.6. Entonces, digamos que hasta aquí ya deberé tener 7950 HSHs cargadas en mi cronograma. Y estas HSHs, por ejemplo, corresponden a cuántas personas. Digamos que una persona en un mes trabaja 240 horas. Entonces tengo 33 personas en un mes. Y esa información tiene que estar expresada aquí. Entonces acostúmbrense al concepto de trazabilidad, de que los números, está bien que el papel aguante todo y los formatos aguanten de todo, pero esos números tienen que tener alguna fuente confiable sobre la cual han sido creados. ¿Para qué? Para no generar falsas expectativas más adelante. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos planeamiento y control, planeamiento en MS Project más adelante. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Como hemos visto, hay un primer método para hallar el histograma a un nivel ya más grande. En proyectos más pequeños, haciendo solamente el dimensionamiento de las cuadrillas, sacando la duración y relacionándolas con el tren de actividades que deberíamos tener, ¿no? Cosa que ya hemos visto también. En los equipos usamos, por ejemplo, las fases principales del proyecto, en las cuales vamos a hacer uso de algunos equipos. Lo mismo pasaría con el personal indirecto. Y luego podemos generar ya una hoja donde está el resumen de los 3 histogramas. Podemos tener el total de nuestro personal que va a estar en el proyecto. Y luego podemos ir haciendo el seguimiento si estamos cumpliendo o no con la cantidad de personal ofertado. Eso sería todo por el video de hoy. Se despide Shadow F.